Bien, muy buenas tardes. Hoy 5 de julio del año 2022, desde la cuenta de Instagram del Ministerio Abrazando Nuestra Fe, pues doy inicio a esta grabación en vivo. La llamo así porque el propósito de este trabajo, más allá de buscar conexiones en línea, es dejar un material para el tiempo que tenga que ser, el tiempo que Dios disponga, sobre un tema que ha estado en boga en el planeta, en el mundo desde hace mucho tiempo. No es un tema nuevo, no es un tema reciente, pero en mi país, Venezuela, de manera particular, y yo diría que hasta muy atípica, se ha mantenido muy al margen. Se ha mantenido muy al margen porque, y digo que es atípico porque generalmente son los gobiernos o las tendencias políticas de izquierda lo que han logrado promover este concepto de la ideología de género en prácticamente todos los continentes. Quizás algunos que son muy conservadores o de un corte más hacia al islamismo, lo que sería la cultura occidental, pues ha migrado perfectamente. Les soy honesto, el sentido de este video, de esta transmisión, no es ponerme a hablar en contra de algo, porque además creo que este es un tema tan delicado que lo que hace es que automáticamente busca o persigue personas que de una manera muy visceral pues o están a favor o están en contra, pero atacan las posiciones contrarias. Y siento que inclusive desde lo que el Papa Francisco especialmente nos ha pedido en estos tiempos de ese caminar en un lenguaje sinodal juntos, yo creo que hay que buscar unos puntos de encuentro, de unión, ante un hecho que es real, que ya llegó a las costas, a las orillas de nuestro país, y que sin duda marca de una manera muy significativa, o va a marcar, diría yo, de una manera muy significativa cómo van a ser las generaciones del mañana. Conversando con mi esposa recientemente sobre este tema, yo le decía que quizás nosotros vamos a ser de las últimas generaciones, hasta mi hijo o mis nietos, que todavía habrá algunos puntos de resistencia, algunos temas que ya más adelante serán totalmente abiertos y frontales, lo cual no quiere decir, y quiero quizás introducirme un poquito en la idea, lo cual no quiere decir que esto sea o no sea correcto, o que esto esté bien. La humanidad, si algo tiene por característica, es que siempre camina como en modas. Hace, me atrevería a decir, unos 10 años, por decir una fecha, en mi país, Venezuela, en Caracas particularmente, había un boom con el tema, por ejemplo, de la práctica de la santería, y era muy común ver personas vestidas de blanco en muchas partes, en muchas tiendas que vendían tanto las indumentarias y los collares, todo lo que tenía que ver con la santería. Fue una moda. No quiere decir con esto que hoy no haya santeros, pero pareciera que eso fue un punto generacional de una fotografía que vivió un momento, pero ya hoy no se ve esto tan frecuente en las calles. Hoy lo que está siendo muy en boga son temas principales, que es la ideología de género y todos sus derivados, porque además hay derivados. Esto no es solamente hablar de la homosexualidad, esto también es hablar, por ejemplo, del tema del aborto, esto también es hablar del tema de la eutanasia, esto es también hablar, por ejemplo, de los lenguajes, de estos pronombres que antes pues definían el él o el ella, y ahora se está hablando de un lenguaje neutro. O sea, es un cambio que se quiere introducir cultural, y que quizás lo que a mí más me llama la atención es que está entrando sin ninguna resistencia. Es decir, pareciera que nos cansamos sobre todo los que quizás defendemos algunos conceptos tradicionales, como que estamos cansados de pelear tanto. Entonces, bueno, dele. Si eso no ofende a nadie, si eso no molesta a nadie, dele hacia adelante. ¿Qué me motiva a mí a hacer esta transmisión, que además no va a llevarse más de 30 minutos? La tengo muy agendada, porque además el mismo Papa Francisco también lo dice,
Las personas tienen unos cuadros de atención muy bajos en estos tiempos. Cualquier cosa que dure más de 8 o 10 minutos ya pierde la atención. Yo estoy consciente de eso, sin embargo es un contenido que, como digo, no pretendo dar un taller, es solamente conversar sobre algo que particularmente siento que hay que meterle el ojo y hay que estar atentos. Me llama la atención es porque el domingo pasado, el domingo 3 de julio del año 2022, en Caracas, en la capital donde yo vivo, que es la capital de Venezuela, se hizo una marcha significativa, hay que decirlo, había gente, yo no la vi presencialmente, pero es que haciendo un servicio de traslado, o sea, trasladándome con una persona que me manifestaba que un familiar estaba allí, pues, no por un tema de ideología, sino porque fue contratado para algo particular, había visto mucha gente, y había más gente de todo tipo. Esas fueron las palabras puntuales. O sea, hay personas que viven, por ejemplo, sus preferencias sexuales de una forma muy discreta, y yo mismo, por ejemplo, sentado acá, pudiera tener una preferencia sexual X, pero mi vestimenta, mi ropa, mi forma de ser no lo sugieren. No ando yo haciendo público esto. Pero hay otras personas que sí son profundamente extravagantes, y su forma de vestir, su forma de demostrar o decirle al mundo lo que ellos viven con su sexualidad, se convierte en una bandera de vida, una carta de presentación. Además, estamos ahorita en un punto cultural muy confrontativo, que era lo que les decía al comienzo de la transmisión. O sea, pareciera que efectivamente tenemos que ser o de una posición o de otra posición. Pareciera que nosotros no tenemos posibilidades de cohabitar en diferentes formas de pensar. Y eso que trae como debilidad, que entonces vamos creándonos nuestros grupos, nuestras amistades, las personas con las cuales conversamos, llamamos, nuestras redes sociales están conformadas por personas que piensan como nosotros, y eso no alimenta la personalidad. O sea, uno tiene que saber relacionarse con diferentes formas de pensar y también entender y aceptar que hay personas que piensan diferentes a nosotros, y eso está bien. Quizás el punto aquí más importante es que desde hace tiempo, y esto no es nuevo, desde hace tiempo se viene advirtiendo, y yo lo he escuchado de sacerdotes, especialmente porque soy un consumidor de buenas prédicas, y lo coloco con ese calificativo. Soy un consumidor de buenas prédicas. Venían profetizando que esta ideología, que además digamos que en cierta forma coloca en un segundo plano lo biológico, sino que de una vez se va a ese elemento muy subjetivo del ser humano, que son sus gustos. Yo por lo menos, que tengo a mi hermano tiene unos gustos gastronómicos, unos gustos en el comer, que en algunas cosas son muy diferentes a los míos, y somos criados en un mismo hogar, con los mismos padres, y eso habla de que efectivamente hay diversidad y formas distintas de pensar. Pero las profecías que anunciaban esta llegada, por ejemplo, cuando hablo de que se suprime la parte biológica, es que uno aprendía desde la niñez, desde la escuela, además porque tu propio cuerpo te lo dice, que morfológicamente hay dos opciones. Yo siempre cuento la anécdota cuando mi hijo, cuando nos enteramos que estábamos embarazados, hubo que esperar algo así como 4 meses para conocer el sexo del bebé. Pero el sexo del bebé te lo entregaban en físico, en una hoja, pero en ese texto literalmente no decía es hombre o mujer, no decía eso. Decía XY, también podía ser XX, que no fue el caso de mi hijo. Y cuando te dice XY es porque en esta combinación cromosómica 23 y 23 que aporta padre y madre, solamente hay 2 posibilidades, y uno aprendía que la sexualidad era diferenciada y determinante, es decir, solamente habían 2 opciones y además tú no podías cambiar eso. A partir de esa realidad, de ese hecho, obviamente se armó toda la plataforma cultural y social de nuestra sociedad, de nuestros países. O sea, usted no entraba en conflicto en cómo iba a educar a su hijo, o si le ibas a decir él o ella, o que ibas a buscar un nombre neutro o un pronombre neutro, porque sencillamente ya la biología, la naturaleza te había dado un patrón a partir del cual actuar. Que ya después venían otras cosas, por ejemplo el varón no usa rosado, la niña no debe usar azul, son cosas que quedan muy marcadas, y es de los puntos que les decía, siento que con el tiempo
llegaremos a un punto en que esto va a desaparecer. Para bien o para mal, solamente, y aquí sí me permito hacer un paréntesis importante, porque también yo no puedo dejar a Dios por fuera de esto, porque además yo siento que dentro de las comunidades LGBT y todas las letras que le siguen, porque le han agregado otras letras, hay personas creyentes. Son pocos los que yo he escuchado negar la existencia de Dios. Y eso todavía es un punto de esperanza para este tema. Porque sí hay personas que ya están tratando de sacar a Dios de la ecuación, de la ideología de género, porque empieza Dios a molestar allí. Porque además hay un punto importante con respecto a Dios, que cuando uno tiene la creencia en un Dios, o en Dios, cuando tú crees en un ser superior, un ser supremo, estamos hablando de algo que te acompaña en esta vida, pero que te espera en otra. Y por eso quizás lo que entra como reflexión importante en este asunto de las ideologías, esta es solamente una de tantas. Hay ideologías políticas, derecha, izquierda, marxismo, capitalismo. Hay ideologías desde el punto de vista educativo, constructivismo, conductismo, el aula invertida. Todo tiene sus ideologías, la sexualidad también la ha tenido. Y dentro de ese cuadro, dentro de ese esquema, no quiere decir para nada, y nunca sería parte de mi sugerencia para este tipo de conceptos, no quiere decir que las personas que practicamos la heterosexualidad seamos mejores personas que las personas que tengan otras tendencias o preferencias sexuales. No. Lo que tenemos que quizás evaluar es cuáles son nuestros objetivos de vida. Es decir, si toda mi vida se centra en vivir para este mundo, que además estamos todos, creo que aquí nadie discutiría el hecho, cuando escuchen esta grabación, nadie discutiría el hecho que todos nos vamos a morir. Steve Jobs, el fundador de Apple y de Pixar, que fue la primera empresa que hizo, por ejemplo, Toy Story, estas comiquitas animadas, él dio un discurso en una universidad, no sé si era Stanford, un discurso muy emblemático que de hecho se consigue en internet, que él habla de 3 puntos, y el último punto es la muerte, donde él habla de su experiencia con el cáncer de páncreas, que en ese momento estaba subsanada, pero que posteriormente sabemos que murió de esto. Pero Steve Jobs decía que una de las mejores invenciones de la vida era la muerte, porque la muerte te permitía renovar, que lo viejo pasara y lo nuevo entrara, y refrescar, oxigenar ideas. No lo estoy literalizando, pero en cierta forma era lo que explicaba Steve Jobs en este discurso, y yo coincido con él. Y como todos estamos claros que nos vamos a morir, pareciera que todas las luchas que damos en el mundo para dejar cosas en el mundo fuesen luchas, en cierta forma, en algunos puntos muy estériles. Ojalá pudiéramos invertir esas mismas energías en vez de construir ideologías que traigan conflictos, que puedan construir cómo ser mejores personas. Alguien me pudiera decir, bueno, Luis, en esa idea que tú estás planteando, entonces nadie hubiese luchado contra la esclavitud o contra los derechos de las mujeres. No, yo estoy totalmente de acuerdo con quienes me escuchan o refuten eso. Gracias a que hubo personas como Martin Luther King en Estados Unidos o Mandela, por citar dos que lucharon contra la segregación racial, o tantas mujeres que han dado la talla en el mundo, muchísimas, comenzando por nuestra Madre María Santísima, que también fue mujer, no debemos perderla de vista. Y creo que por encima de ella, en pureza, en gracia, en virtudes, no ha habido mujer por encima de ella, pero esto no desmerita a todas las mujeres que han luchado, que se han calado marchas, abusos, humillaciones, pero además por combatir han logrado que la mujer tenga derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a formarse, y eso es de aplaudir, y lo digo en serio, eso es de aplaudir. Pero hay otros conceptos que en cierta forma, y lo sabemos internamente, pareciera que violentan algo en nuestro ser y dice, por aquí no es, por aquí no pareciera que son las cosas. Y a uno como padre, yo decía que esta transmisión especialmente era para los padres, lo tiene que empezar a preocupar, porque una cosa es que yo ya de adulto o empezando una adultez joven empiece a definir que me gustan los hombres, en el caso mío que soy hombre, o una mujer que le gustan las mujeres o quiere experimentar,
eso es parte de su vida, de su libertad. Pero otra cosa es cuando ya yo quiero introducir esto en la formación pura, en blanco, inicial de un niño. Ya ahí sí tengo que prender las alarmas. ¿Por qué tengo que prender las alarmas? Por lo que, por ejemplo, recientemente pasó con la película de Lightyear, la película de Disney, que no tenía ninguna necesidad, ninguna, de autosabotearse su éxito en taquilla, porque además es una película muy esperada. Mi hijo también estaba como entusiasmado en verla. Y yo no digo que en algún momento no la pueda llegar a ver, pero cuando tú te enteras que hay una escena que pudiera ser una escena homosexual, o pudiera ser una escena heterosexual, o pudiera ser una escena de sexo sugerida, esas películas no son para eso. Los niños no tienen por qué recibir ese tipo de información, como que alguien me diga a mí como papá, es que yo voy a enseñarle a tu hijo mejor de lo que tú lo puedes hacer. En Venezuela hubo un criterio cuando se intentó hacer toda una serie de nuevos currículos, nuevas síntesis curriculares para la formación de nuestros hijos. Una frase que quedó emblemática y creo que es una de las pocas cosas que este sistema político todavía, porque no ha perdido todavía la oportunidad de hacerlo, pero fracasó rotundamente, que esa frase que decía: con mis hijos no te metas. Porque efectivamente hay algo natural en el ser, que uno tiene que dejar que el ser lo vaya construyendo y descubriendo. Pero ojo, esto no llega por insight. Es decir, no es que tú llegas a un momento en la iluminación, como sugería J.J. Benítez en su libro El caballo de Troya. Para mí, particularmente, un terrible concepto de ver a Jesús. Pero él decía que Jesucristo no sabía quién era hasta el bautismo, donde le llegó como un insight. Y en el insight descubrió quién era y su misión. Yo refuto totalmente esa idea, no es punto de criterio acá. Cristo sabía claramente quién era, porque además desde que se perdió en el templo a los 12 años le dice a su mamá que él tenía que estar en las cosas de su padre y no estaba en carpintería, estaba predicando la palabra de Dios. Entonces Cristo sabía claramente quién era. Pero el punto fundamental en este concepto está en que nosotros los padres tenemos que apoyarnos de algo. Y ese algo, y aquí quizás voy a traer a la población que es 100% naturalista, esa gente que defiende el planeta, que va en contra del calentamiento global, que respeta o que lucha para que no se extingan más animales en el mundo. Yo de acuerdo con ustedes, pero si vamos a tener ese lenguaje de la naturaleza como lo tendría Francisco de Asís, vamos también a leer desde la propia naturaleza el sentido de nuestra existencia. Y la naturaleza, todo lo que está creado en ella, tiene una función, una razón de ser. Las plantas, el agua, la tierra, los animales, que si usted es vegano, eso está bien, usted puede decidir no comer carne, pero eso no condena a las otras personas como yo, que entendemos y que nos gusta la carne, pero que además entendemos que son proteínas que también hacen falta en nuestro organismo, que se puede vivir sin ellas. Sí, nosotros tenemos un cantante venezolano extraordinario, se llama Ilan Chester, ya supera los 70 años de vida, y Ilan Chester siempre fue, o sea, desde un punto de inflexión, pero tiene más, creo que él mismo dice, más de 50 años que no come carne, y está vivo. Eso está bien, eso es su preferencia, pero no condena el hecho, de que los que coman carne estén haciendo algo malo. Quizás si tú le introduces un concepto ya de fe, que él sí lo tiene, y empiezas a ver como que un acto sanguinario, como él mismo lo dice, matar una vaca. Bueno, yo también lo veo, por ejemplo, con el aborto, matar a un niño. O lo puedo ver con actos definidos claramente que siento que van en contra de la propia naturaleza humana. En esencia, quizás lo que más da tristeza con estos contenidos es que siento que aquí sí voy a hacernos una autocrítica, porque además yo he trabajado por muchos años, puedo sumar creo que más de 10 años trabajando, compartiendo con colegios católicos, y siento que perdimos una oportunidad de oro de poder prepararnos para la llegada de la ideología de género en Venezuela, y no lo hicimos. Hoy por hoy podemos ver en colegios personas profesionales de diferentes áreas que le dan charlas a los niños para que tengan tolerancia con estas cosas. ¿Qué es la tolerancia? Depende como lo quieras ver. Si es respeto, perfecto.
Uno no solamente tiene que respetar a las personas que piensen a favor de esto, hay que respetar a todo el mundo, a los ancianos, a los niños, a los viejos, a todo el mundo hay que respetar, en eso estamos claros. Pero una cosa es respetar y otra cosa muy distinta es educar para que los niños sean así. Mi hijo, por ejemplo, ahorita tiene una fiebre con Mario Bros. Hace tiempo la tuvo con los Paw Patrol y la ha tenido por muchos personajes de animación. Y yo también, que fui niño, yo también soñaba con ser Superman, el Zorro, Batman, y me disfrazaba y peleaba como ellos porque veía aquello, me cautivaba y quería imitar. Yo no quiero ver niños en los colegios dándose besos en la boca, hombre con hombre, ni siquiera hombre con mujer. Yo no quiero ver niños toqueteándose. No quiero ver niños adictos a la pornografía. No me interesa ver eso en la educación de mis hijos. Me interesa sí ver niños que crezcan en humanidad, que crezcan en la fe en Dios, porque además creo que el criterio de meter a Dios, sacar a Dios de esta ecuación es injusta, porque Dios no se sacó nada de él, no se reservó nada, como lo dice el Evangelio de San Juan, nos amó hasta el extremo, hasta la muerte. Y creo que Él no se reservó nada por amor hacia nosotros. ¿Y saben cuál es el punto? Quizás ya para ir terminando la idea, porque dije que iba a ser 30 minutos y van a ser 30 minutos. Que Dios es persona. Y cuando tú defines a Dios como persona, las personas tienen personalidad y tienen criterio y tienen algo que decir. Si yo estoy de acuerdo con que las mujeres tienen algo que decir, que las personas afrodescendientes, negras, mi abuelo era negro, mi abuelo materno, y lo amé muchísimo y lo amo todavía, también tienen algo que decir, y que yo puedo tener personas cercanas a mi vida que practiquen la homosexualidad y las quiero muchísimo. Yo no las voy a sacar de mi vida porque Cristo a nadie sacó de su vida, pero sí hubo algo importante con Jesús, volviendo al tema de que es persona. Jesucristo acogía, recibía a todos con amor, y especialmente, como lo dice la palabra de Dios, prostitutas, publicanos, cobradores de impuestos, que es lo mismo, gente que era pagana, samaritanos, que ni siquiera eran judíos, y los abrazaba y les hacía milagros y les decía que los amaba, pero todas sus frases terminaban con algo importante: vete y no peques más. Si yo sé en mi corazón que hay algo que yo pueda practicar, y lo digo como hombre, infidelidad a mi esposa, pornografía, que es una forma de infidelidad, maltrato, corrupción o robo, idolatrías, supersticiones, si yo sé que esas cosas me alejan de Dios, lo lógico que sería hacer todo lo posible, no porque Dios venga a mí, a mis pecados, sino yo ir a Él liberándome de pecados. Este tema va a agarrar fuerza en mi país, se va a consolidar. Quizás van a surgir leyes que legalicen el matrimonio. Eso, siguiendo los comportamientos de otros países, y ojalá me equivoque, eso va a pasar. Y lo estoy diciendo el 5 de julio del año 2022. Pero esto va a ser una moda, como lo fue por 50 años la ley que aprobaba el aborto en Estados Unidos hasta que llegó a su fin. Que la vuelvan a aprobar más adelante, seguramente que sí. Vendrán políticos a meterle 50 años más al aborto. De momento es ilegal en Estados Unidos. Fue una moda, fue un tiempo. Pero a ti y a mí no nos definen nuestras preferencias sexuales. A ti y a mí no nos define dónde vivimos, nuestra capacidad económica. A ti y a mí lo que nos define es lo que somos desde la biología, lo que hacemos con eso, pero sobre todo la capacidad, como decía la Madre Teresa de Calcuta, de dar amor al que lo necesita. La capacidad de llegarle a las personas, de sentirse amadas, y sobre todo en mi caso como esposo, mi esposa, mi hijo, cómo yo respondo a mi familia. Yo no quiero abordar esto como una lucha, pero si me tocará luchar, me tocará. Que mi hijo mañana pueda decidir ser cualquier cosa, sí, y lo voy a seguir amando. El hijo pródigo, cuando decidió irse de su casa, el papá nunca en el texto dice que lo odió un segundo. No se fue tras de él. Lo esperó en el estado donde está la gracia, en el castillo de la gracia, en el castillo del amor. Lo esperó y lo veía, esperaba todos los días en su ventana, hasta que regresó.
¿Cuánto tiempo puedes tú practicar la sexualidad? Seas hetero o homosexual. ¿Cuánto tiempo? 20, 40, 50 años activamente con tu pareja. ¿Y después qué? ¿Cuánto tiempo crees tú que vas a estar disfrutando todos los bienes si de repente mañana nos cae una enfermedad, un cáncer, algo y nos hace cuestionarnos hasta la propia existencia? Esa lucha, esa amargura por querer imponer ideas a los demás, cuando lo importante es conocer a aquel, lo tengo aquí atrás mío, aquel que dio la vida por nosotros hasta el extremo, aquel que está esperando para abrazarte y eso sí, educarte con el don del consejo que da el Espíritu Santo, ese don que le permite al ser humano ser aconsejable y decirte por ahí no es que te quiero. A la Magdalena, se presume que era ella, porque el texto cuando habla de esto no dice la María Magdalena, pero a esta mujer le sacaron 7 demonios que pudiera equipararse a los 7 pecados capitales. Por eso es que ella se ganó una fama de prostitución. Y estoy seguro que ella tenía muy bien argumentadas el por qué ejercía las cosas que hacía, los pecados que ejercía. Y estoy seguro que la mujer samaritana del pozo de Jacob, cuando Jesucristo le dijo que había tenido 5 maridos y que con el que estaba ahorita no era su marido, un comentario muy invasivo, tampoco esperaba que alguien le estuviera predicando de moral, ya estaría cansada de ser señalada. ¿Qué hizo Jesús? Le predicó con verdad. El antídoto para todo esto, y es lo que yo decía que es lo lamentable, que hemos pasado por colegios, generaciones y generaciones, y nunca nos atrevimos, nos pusimos los pantalones para hablar de esto, para hablar de la importancia, no de atacar esto, hablar de la importancia de que un niño también sueñe con ser padre y una mujer con ser madre, que sueñen con construir familias, que sueñen con tener un hogar. Como eso no se predicó más porque los hijos empezaron a estorbar, porque los hijos frustraban sueños, porque los hijos ya después de los 40, y así empezamos a construir nuestras vidas. Esto empezó a agarrar fuerza porque estamos en la cultura del individualismo. Es el yo, es mi felicidad, es mi sexualidad, es con quien yo me quiera acostar. Estas son las consecuencias de eso. Sigan caminando, no dejen de buscar a Dios. Y quizás la mayor esperanza que tiene la ideología de género para poder entender su lugar en el corazón de Dios, porque repito, lo tienen los homosexuales, las lesbianas, todas las personas que practican esto, tienen un espacio en el corazón de Dios. Pero Él quiere que ese espacio esté acorde a lo que Él necesite que tú saques de las prácticas de tu vida y cómo puedas transformar esa preferencia, esa tendencia en algo de crecimiento para ti. Porque también se trata de sacrificar algo, ¿sabes? No todo es darnos gustos y placeres y gustos. También se trata de sacrificar algo. También se trata de decirle a Dios, Señor, ¿sabes qué? A mí me provocaba robarme esos dólares que estaban allí, pero no lo hice. ¿Y sabes por qué no lo hice? Porque además que yo sé que tú me estabas viendo, porque eso no es correcto. Porque a mí me provocaba de repente acostarme con 30 mujeres. Pero ¿sabes por qué no lo hice? Porque respeto mi hogar, mi sacramento, porque veo el rostro de mi hijo. Y me daría mucho dolor mañana no poder verlo una noche porque tengo que dormir en otro sitio, porque mi matrimonio lo destruí. De esto se trata. Eso sí es autoeducarnos, no hacer una ideología de nuestras vidas, porque esto genera barreras. El que no está dentro de esa ideología es enemigo de la ideología. Y ese error también lo tenemos en la fe. Tenemos la posibilidad dentro de los colegios católicos de educar desde el amor, el respeto, pero no a todos le podemos tener 100% tolerancia. Yo no puedo aceptar, insisto, y me rehúso a verlo y espero no tener que verlo, niños que se estén teniendo relaciones sexuales homosexuales en los baños o heterosexuales, que sé que pasa, eso ha pasado, pero me resisto a que eso sea natural, porque no le puedes decir nada porque, imagínate, eso es caca, eso no se toca porque eso es ideología de género. No, esto no es un Goliat. Esto es un parapeto que trae muchas cosas, discúlpeme la expresión, no quiero irrespetar a los que viven esto, pero esto trae otras cosas, esto trae dinero, esto es una maquinaria que trae dinero, moda, porque vende estética, porque vende aborto, porque vende eutanasia, porque vende consumismo, hedonismo, drogas. No es que todo eso venga aquí, ni que todos los que estén en esto sean así, son los que están arriba,
que mueven los hilos de nuestros gustos, que nos dicen qué debemos creer, qué no debemos creer. Y al final la gran enemiga de todo pareciera que es la iglesia. Pero termino con lo que decía San Pablo, que además fue una lectura que me dijeron en mi boda. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ir en contra de la voluntad de Dios es cerrar los textos que sabemos enseñan en contra de muchas prácticas sexuales, insisto, hetero u homosexuales. La sexualidad también tiene una moral. Me llamaba la atención que en la marcha me comentaban que en Venezuela hacían pruebas de VIH, de esas inmediatas. Eso me lo contó la persona que me lo contó. Me llamó mucho la atención. Y yo, bueno, ¿por qué tienen que hacer esas pruebas en una marcha? ¿Qué me estás diciendo? Orgía abierta, sexualidad sin límites. Lo mismo pasa, heterosexuales en un burdel, en una tasca, en orgías como las que hacían los romanos. Por ahí no es. Créanme que por ahí no es. Y es la preocupación que quiero expresar. Estamos hechos para cosas más grandes. Dios nos hizo para cosas más grandes. No para limitar nuestra existencia a nuestros instintos. Por algo no somos animales. Porque tenemos inteligencia, voluntad y memoria. Por algo no somos animales. Los animales están sometidos a sus instintos. Nosotros no. Nosotros tenemos que pensar en una vida trascendente. Al morir, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Qué órgano genital nos vamos a llevar al cielo? Ninguno. Cristo lo decía. Seremos como, no seremos, sino seremos como ángeles. Y lo único que tendrá importancia es la capacidad de amor que hubo hacia Dios, el respeto a sus leyes, a su voluntad, al final es su voluntad, y sobre todo, qué responsables fuimos con nuestra propia existencia. A eso sí hay que darle respuesta. Te di un cuerpo para algo. ¿Qué hiciste con él? Es la respuesta que tenemos que darle cada uno a Dios, no a mí, no a los comentarios de este video, a Dios. Si sacas a Dios de la ecuación, serás un practicante ateo y tu vida morirá cuando mueras. ¿Qué habrá después para ti? No te lo puedo decir, tampoco te lo deseo. Pero quien quiere vivir una vida sin Dios, tendrá una eternidad sin Dios. Pero el que quiere vivir una vida con Dios, tendrá una eternidad con ese Dios, que una de las cosas que más valorará en ti fue tu capacidad de autocontrolarte y de decir, aunque quiero hacer esto, sé que no lo debo hacer. Esa es una conciencia sana. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la oración.